aquí reunidos para debatir un tema ciertamente acuciante, que es la responsabilidad de los funcionarios públicos. Eh, este tema, por supuesto, tiene diversas aristas. Van a concurrir a este evento en dos fechas, el día de hoy y el día de mañana, el doctor Jorge Zúñiga, el doctor Rafael Cantoni, el doctor Guillermo Haro y el doctor Juan Ureta Guerra. Eh, es evidente que el tratamiento de este tema reviste una cierta urgencia, ¿no? Esperamos que de este evento organizado por Casa Perú salgan interesantes reflexiones, porque se ha conformado un grupo especializado en estos temas que evidentemente no va a dejar que la cosa termine en una conferencia, ¿no? Por razones solamente de carácter administrativo, los cuatro ponentes no han sido incluidos todavía en el grupo para poder focalizarlos, ¿no? Eh, con algunas coordinaciones que son propias de su participación. En el programa teníamos nosotros al doctor Jorge Zúñiga, quien ya se encuentra conectado, ¿no? Para inaugurar, para dar la primera conferencia de este evento. El doctor Zúñiga, ¿no?, es una persona bastante versada. Fíjense, es muy interesante el tema que él va a tratar, ¿no? Es un tema que tiene que ver con el delito y los funcionarios públicos, pero lo interesante es que él no solamente tiene una experiencia, digamos, en su quehacer diario, ¿no?, como abogado, sino que también tiene experiencia parlamentaria. Eso es algo que va a enriquecer mucho el debate que pensamos se va a originar aquí en esta sala, ¿no? Para presentarlo al doctor Zúñiga, diré que él es abogado por la Universidad San Agustín de Arequipa, ¿no? Eh, no sé cómo ha hecho para revalidar su título en Lima, pero bueno, ya es un asunto de carácter internacional, esto de ser arequipeño, ¿no? Pero es especialista en política jurisdiccional por la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Y magíster en Derecho con mención en política jurisdiccional por la Pontificia Universidad Católica. En este momento, respecto a su ámbito académico, él es un doctorando de Derecho de la Universidad Mayor de San. Entre su experiencia profesional tenemos que ha sido profesor principal asesor principal, perdón, de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, subgerente de Asuntos Jurídicos en Derecho Penal y Prevención del Delito en el Salud, subgerente de Asuntos Arbitrales en esa misma institución, integrante de la Secretaría Técnica de Implementación del nuevo Código Procesal Penal del Ministerio Público, y finalmente ha sido asesor externo en materia penal del proyecto Auditoría Social al Sistema de Justicia, ejecutado por la Comisión Andina de Juristas. Actualmente se desempeña como un conferencista internacional y está dedicado al litigio independiente, pero también es profesor asociado de la Academia de la Magistratura, docente a tiempo parcial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Privada del Norte y profesor invitado de la Universidad Internacional del Ecuador. Dejo al doctor, perdón un momentito, dejo al doctor Jorge Zúñiga en el uso de la palabra. Muchísimas gracias, don José. En principio, yo quiero agradecer la gentil invitación a Casa Perú por la oportunidad que nos dan el día de hoy para poder acompañarlos en esta actividad académica. En efecto, creo yo que el valor adicional de lo que vamos a compartir el día de hoy tiene que ver que podemos nosotros no solamente dar una concepción teórica respecto a lo que es la función pública y los delitos contra la administración pública en general, sino que en especial hemos podido nosotros transmutar o transitar en su momento también por la actividad o por la función pública. Entonces, yo en lo particular, cuando asumo un caso, suelo decir con bastante orgullo
que no solamente defiendo, o en todo caso me hago cargo de asumir la defensa en procesos donde se discute la responsabilidad penal de un funcionario, sino que además entiendo cómo funciona el monstruo desde adentro, entiendo cómo funciona la administración pública desde adentro. Porque claro, cuando uno se encuentra en el marco del desarrollo de la función pública, probablemente nuestra mayor preocupación es poder aprovechar de mejor manera los recursos limitados que tiene el Estado en poder desarrollar o distinguir que se cumpla la finalidad de la administración pública. Esto es de brindar un servicio público eficiente, esto es finalmente garantizar un servicio idóneo, según el caso en el que nos encontremos. Y aquí es donde corresponde hacer una previa distinción. Posibilidad de descubrir que hay un fenómeno que tiene una alta injerencia y donde hay un gran número de personas vinculadas, particulares con funcionarios servidores públicos. Y es allí donde empieza la reflexión sobre la necesidad de generar ello. Es cierto que hay un antecedente previo, que es la Convención Interamericana, que versa contra la corrupción, que se ratificó en el caso peruano en el año 97, pero esta no tuvo un impacto directo, no dejaba de ser una suerte de carta de intención con buena predisposición, de buena voluntad. Pero ya cuando en el caso 2000 se destapa el caso Vladimiro Montesinos, se advierte pues que el problema de la corrupción parte de la premisa de su propia característica de bilateral. ¿Qué involucra la bilateralidad de la corrupción en esa línea? Involucra que la corrupción en el marco de los delitos contra la administración pública y en general tiene que ver necesariamente con que, por un lado, tengamos un funcionario con la predisposición a ser corrompido y un agente corruptor que esté fuera de la administración pública. Cuando ambos se encuentran, es por eso que finalmente los delitos contra la administración pública en su mayoría son delitos de encuentro, donde dos personas convergen en una misma voluntad criminal. Entonces, visto ya un poco lo que van a ser los antecedentes, nosotros vamos a aterrizar ya en la administración pública y en el marco de la administración pública vamos a encontrar que esta puede tener dos definiciones o dos conceptos. Por un lado, un concepto objetivo, entendida como la función estatal que se puede encargar de cumplir todo el conjunto de leyes, emitir disposiciones y resolver reclamaciones de las partes, de la ciudadanía en general, pero también desde una concepción subjetiva, entendida esta concepción subjetiva como el órgano propiamente dicho que ejerce una función administrativa. El ejemplo, y el mejor ejemplo, creo yo, es el Congreso. Por un lado, la administración pública tiene una función propia, como en este caso es el de dar leyes. Pero a su vez, también podemos encontrar que la administración pública, como concepto subjetivo, podemos verle un espacio administrativo desde la perspectiva, por ejemplo, de un local municipal o de un órgano municipal, una municipalidad, donde finalmente ejerce funciones de carácter administrativa también. Así, la administración pública va a tener por características esenciales que debe buscar siempre, y esa es la finalidad, o ese es en todo caso el objetivo esperado, que se persiga el bien común. Y es allí donde viene finalmente la gran discusión y que aterriza un poco con la experiencia parlamentaria. Y es que el concepto de bien común probablemente sea uniforme, pero lo que no es uniforme es el modo en el cual conseguimos el bien común. Porque para un sector de la población, el bien común va a ser, o para un sector de quienes nos representan, el bien común va a ser entendido desde la perspectiva de que, claro, todos queremos lo mejor para todos. Sin embargo, lo que nos va a interesar es cómo llegamos a ese bienestar para todos. Entonces, algunos postularán y dirán, bueno, esta torta llamada país, llamada presupuesto, la dividimos en partes iguales y a todos nos toca una parte igual. Sin embargo, hay otro grupo que dirá, mejor dejemos que el desarrollo de los grandes, que ayuda al desarrollo del país, chorree y caiga a los pequeños para que esa distribución sea equitativa. Finalmente, lo que queremos todos es el bien común. Por lo cual, el problema regularmente no es que se persiga o no se persigue el bien común. El problema está en el modo en el que se persigue el bien común.
Y claro, en el camino de esto se pervierte bajo esta bilateralidad que genera y alguien pretende aprovechar esa confusión y se generan finalmente los delitos contra la administración pública. Pero la función pública en sí, la función pública y la vinculación con el funcionario, parte justamente de esa premisa a la que hacemos referencia, la necesidad de buscar un bien común, la necesidad que el funcionario deba necesariamente identificar ese bien común. Y cuando no se quiebra cuando se quiebra esa función pública es cuando podríamos evidenciar la existencia de un delito. Así, por definición de función pública, vamos a entender entonces que es aquella actividad que realiza el ordenamiento jurídico desde la perspectiva constitucional y legal. Eso es importante, porque hoy por hoy, en tiempos en los que se discute, por ejemplo, la reforma de la Constitución, es advertir que la naturaleza de las disposiciones constitucionales son de una naturaleza propositiva o que viene a ser una suerte de objetivos a largo plazo y no se trata de mandatos finalmente aplicables de manera inmediata, no son normas autoaplicativas, sino que más bien son mandatos de optimización. Esto es, cuando la Constitución me dice que yo tengo el derecho al trabajo, no significa que yo voy y le toco la puerta al ministro de Trabajo y le digo, oye, dame trabajo. Significa que el Estado va a hacer todos sus esfuerzos y va a poner todo un conjunto de personas para poder garantizar que la mayor cantidad de peruanos tengan derecho a un trabajo digno y en condiciones formales. Es por eso que el ordenamiento jurídico no se puede ver de manera aislada únicamente con una lectura textual de la Constitución, sino que tiene que ser complementada con el conjunto de leyes y disposiciones que siguen debajo de la Constitución, las que a su vez van a establecer cuáles son las responsabilidades o las obligaciones de los órganos o las instituciones que están dentro del Estado, quienes a su vez van a terminar delimitando las funciones que le corresponden a cada funcionario público en el marco de una serie de atribuciones que están regidas por el derecho objetivo o por este conjunto de disposiciones a las que hacemos referencia. Por eso, cuando el funcionario ya está ejerciendo función pública, el primer punto a determinar es cuál es su línea de competencia y cuál es el conjunto de funciones que tiene. Porque claro, por un lado, no basta con que alguien sea funcionario público. El hecho que yo sea funcionario público me convierte en alguien que ostenta función pública y tiene la posibilidad de ejercer función pública, no necesariamente. Porque por un lado yo puedo tener la condición de funcionario teniendo el requisito subjetivo, esto es el título, un contrato de trabajo, una designación, un nombramiento, pero además para poder ejercerlo o para poder estar en la condición de funcionario público, debo poder y debo ejercer ese poder que se me ha entregado. Lo que se da a partir de la participación efectiva de este agente en una función pública determinada, en la toma de decisiones, cuando firma una ordenanza, cuando firma una resolución y demás. Es por eso que en el marco del derecho se ha previsto algo que se llama principio de incorporación a la función pública. Este principio de incorporación a la función pública parte de la premisa que para poder yo incorporarme en el marco de la función pública debo tener cuanto menos 3 de 4 requisitos. Un título habilitante, ejercer función y obtener una remuneración. Dato importante. Si yo no tengo estos 3, definitivamente no soy funcionario público. El título habilitante puede ser disímil, puede ser cualquiera, puede ser una resolución emitida por la autoridad competente, un nombramiento, en el caso de los jueces, por ejemplo, o puede ser una relación laboral, un contrato de trabajo, o una relación contractual, una orden de contrato civil de locación de servicios. Pero además necesito que haya la función, esto es que el funcionario físicamente esté en el espacio donde se encuentra la entidad, o haya un acto de gestión o de organización, o finalmente suscriba algún tipo de documento. Y finalmente una remuneración, que es un acto contraprestativo. Es por eso que resulta interesante cuando algunos funcionarios, por ejemplo, ofrecen las asesorías de manera gratuita, porque se hace, porque finalmente al no haber una remuneración se excluye de cualquier tipo de responsabilidad, porque se excluye la condición de funcionario público, porque no tiene la condición de toma de decisiones. Así, entonces nosotros vamos a poder entender que cuando la función pública se convierte o se va a convertir la función pública como objeto de protección del derecho penal, lo que se busca son dos elementos centrales. Por un lado, preservar su funcionalidad, es decir, que el Estado pueda continuar brindando función pública. O sea, basta con ver alrededor algunas mega obras donde se han visto paralizadas por actos de corrupción. Lo que se sanciona allí no es necesariamente el acto de corrupción propiamente dicho, sino que se ha defraudado la expectativa que tenemos los ciudadanos de la obtención del bien común a partir de la preservación de la funcionalidad del servicio público.
Yo espero que cuando pago mis impuestos a SUNAT, a la municipalidad o a quien corresponda, espero que con esos impuestos se hagan obras, sino que esas obras se queden paralizadas. Por lo cual, lo que se busca proteger en los delitos contra la administración pública son justamente que la función pública mantenga dicha funcionalidad, mantenga ese avance. Y con ello se mantenga la eficaz prestación de los servicios públicos, no se detenga, ¿no? Cuando estos se ven detenidos es donde finalmente se materializa el delito. Ahora, claro, en el marco de esto pueden haber errores. ¿Esos errores me pueden llevar al delito? No. En la medida que no afecte la funcionalidad, no necesariamente. Me va a llevar probablemente algún tipo de responsabilidad administrativa y demás. De ahí un elemento central es una diferencia que es relevante a nivel administrativo, esta diferencia entre funcionario y servidor público, ¿no es cierto? Donde el funcionario público va a tener o va a tomar distintos matices según la regulación, ¿no? Por ejemplo, si nosotros nos limitamos a la ley marco del empleo público, vamos a encontrar que esta tenía tres categorías, ¿no? Funcionario público, empleado de confianza, servidor público, según categorías. En cambio, si entramos a una norma de mayor uso como el Código de Ética de la Función Pública, esta no hace distinción y más bien trata de englobar a todos en uno solo, diciendo que va a estar en el marco de este Código de Ética el empleado público, el funcionario o el servidor de cualquier entidad de la administración pública, sin importar el tipo de contrato que éste tenga. Entonces, así vamos a ir identificando que desde la perspectiva del derecho penal, por lo menos, no se hace una distinción. Es más, cuando yo reviso el artículo 425 del Código Penal, el artículo 425 del Código Penal me va a hacer un catálogo sumamente extenso de qué se entiende para efectos del delito funcionario público, donde la textura es que cualquier persona que tenga algún tipo de vinculación, sin importar el contrato, se convierte en funcionario público a partir de ello. En esa misma línea, la ley orgánica del sistema de control tampoco hace esta distinción entre servidor y funcionario público, sino que más bien lo vuelve o hace referencia como si fueran exactamente lo mismo, señalando que será servidor o funcionario público quien, más allá del régimen laboral en el que se encuentre, mantenga algún vínculo laboral, contractual o cualquier relación con las entidades y ejerza funciones en virtud de esas entidades, ¿cierto? Entonces, el funcionario público vamos a poder resumir como aquella persona que en virtud de algún tipo de designación legal o especial pueda de manera continuada, bajo una forma y condiciones especificadas en la ley, en el marco de una esfera de competencia, exprese o ejecute la voluntad del Estado. Pero claro, si yo soy asesor, mi labor es brindar información para que el Estado pueda seguir operando mejor. Si yo soy gerente, mi labor es que en el marco de la esfera de competencia debe emitir decisiones o debe tomar decisiones en uno o en otro sentido. Sin perjuicio de lo expuesto, una diferencia sutil entre funcionario y servidor público, pero únicamente además diferencia de carácter administrativo, es entender que el funcionario público es quien se encarga de servir al Estado para su cumplimiento de los fines, al igual que el servidor público, pero su distinción es que el funcionario representa al Estado y el servidor no. Que el funcionario público tiene capacidad de decisión y el servidor público no. Que el funcionario público es elegido designado, mientras que el servidor público siempre estará subordinado al funcionario público. Así, para efectos del derecho penal, para efectos de lo que va a ser los delitos contra la administración pública, para efectos de lo que va a ser el delito en el marco de la función pública, vamos a entender que el artículo 425 del Código Penal ha previsto que justamente para evitar que en el marco del tiempo se pudieran generar nuevas regulaciones o formas de relación entre el ciudadano y la administración pública, ha dejado una lista sumamente amplia de categorías que pueden ser pasibles de responsabilidad penal en el marco de los delitos contra la administración pública. Esto es, ha generado una ficción legal y ha dicho que ejercen función pública un conjunto de personas que aparentemente no la tuvieran. Por ejemplo, cuando yo reviso el 425, el primer supuesto me dice que son funcionarios o servidores públicos los incorporados en la carrera administrativa. Ahí no hay discusión, porque claro, si yo postulo a una plaza, 276, 728, lo que fuera, estoy en la carrera administrativa. También están en el marco de la función pública quienes desempeñan cargos políticos o de confianza. Resulta evidente que también se trata de personas que van a orientarse a la función pública por excelencia, pero probablemente lo que no se apareje o que no pareciera que tuviera alguna relación con la función pública es cuando el 425, en su literal 3,
prevé que también están o se consideran como funcionario servidor público quienes, más allá del régimen laboral en el que se encuentren, mantengan un vínculo contractual o de cualquier naturaleza con las entidades o cualquier organismo del Estado, incluidas las empresas del Estado o de economía mixta. Con lo cual se abrió mucho más esta posibilidad. Es más, se amplía tanto que luego también se puede entender como servidor o funcionario público a los administradores y depositarios de caudales embargados o los que finalmente podrían ejercer cualquier tipo de función a nombre de la nación. Entonces, a partir de ello es que resulta importante identificar que estos delitos de función pública nos van a llevar entonces a entender que la naturaleza de los mismos los convierte en delitos de infracción de deberes. Porque claro, yo acabo de explicar hace un momento que en el marco de la función pública, cuando yo asumo función pública, tengo el deber de abonar al desarrollo y al bien común de la colectividad en general. Por lo cual, cuando yo infringo ese deber es cuando estoy en el supuesto delictivo. Es por eso que debo identificar en estos casos si me aparté o no me aparté del deber positivo que tenía en el marco de la situación que se me imputa. Lo que a su vez me lleva a la distinción de los delitos de dominio. Y eso es uno de los grandes problemas que ocurre en el marco de la función pública. Nosotros en la oficina aquí patrocinamos un número significativo de casos en delitos contra la administración pública. Y muchos de los problemas que tenemos que lidiar con los funcionarios públicos es que llegan y me dicen, doctor, yo le juro que yo no cogí un sol. Doctor, yo le juro que yo no he cobrado ninguna coima. Y en efecto, revisamos y no hay nada de ello. Sin embargo, lo que ocurre es justamente que se confunde, ¿no es cierto? Se confunde entre una y otra situación. ¿Por qué? Porque claro, uno agarra y dice, trata de asemejar los delitos contra la administración pública, que son delitos de infracción de deberes, con los delitos de dominio, como el robo y el hurto. Y entonces, cuando uno escucha un delito contra la administración pública, lo primero que se imagina es un funcionario recibiendo plata. Cuando en realidad el delito contra la administración pública, lo que uno tiene que imaginarse es un funcionario que no cumplió con sus funciones. Por error, por ignorancia, por lo que fuera, pero no cumplió con sus funciones. Y entonces lo que nos toca a nosotros como abogados es explicarles, decirle, señor embajador, señor gerente, señor presidente regional, señor alcalde, usted puede que no haya cogido un sol, pero lo que se va a discutir aquí no es si cogió o no cogió un sol, por lo menos no a priori, sino discutir si usted cumplió o no cumplió con la función. Entonces, lo primero que corresponde cuando uno asume función pública es identificar cuáles son las funciones que nos corresponden en el marco de competencia. Yo soy gerente, ok, tengo que saber qué funciones me corresponden como gerente. Y el incumplimiento de estas funciones me pueden llevar a un delito. Eso es lo que me corresponde a mí identificar en el marco de. Eso es lo que a mí me corresponderá identificar en el marco de mis funciones. Y eso es probablemente el elemento central en el marco de lo que se contra la administración pública, porque claro, por un lado, el funcionario muchas veces dice, yo he agotado todos mis esfuerzos para sacar adelante un proyecto, y el proyecto se sacó adelante. Pero muchas veces se sacó adelante ese proyecto sin tomar en cuenta que la ley ha previsto procedimientos específicos muy reglados para alcanzar ese procedimiento. Por ejemplo, un caso anecdótico. Un funcionario público le encargan en situaciones sumamente exclusivas, no voy a dar mucha información porque podría develarse quién es, pero le encargan que se encargue de culminar una obra civil en un espacio muy complicado. Y le dicen, señores, el presupuesto para esta obra civil son $120,000. Él, con $120,000, como jefe de la entidad en este espacio físico, se encarga de que la obra se culmine. Sin embargo, como la obra se hizo a distancia, porque era una obra que se hacía fuera del país, pero bajo parámetros del Perú, entonces verificaron que los parámetros en el otro país, por ejemplo, para poner una cosa muy simple, en ese entonces en el Perú todavía se hablaba del monofásico o el difásico, la corriente difásica, y en este país ya se hablaba de la corriente trifásica. Y entonces, cuando se hicieron los planos y el proyecto de obra, se hablaba bajo un sistema difásico, y bajo un sistema difásico se construye esta obra. Cuando se le pretende pedir la autorización de funcionamiento al país en el que se había construido, el país le dice, aguanta, esto no cumple con el procedimiento y tienes que adecuar. Este funcionario diligentemente le corre traslado al Perú y le dice, oye Perú, te cuento que me han dicho que no puedo sacar licencia porque esto requiere un trifásico. Y entonces dice, ok, vamos a modificar esta obra, y dan 1 año y medio el Perú se toma en modificar la obra.
y después de 1 año y medio se aprueba el presupuesto y dicen, acá está funcionario, toma, acá está el dinero que tú querías para esa modificación. Llámalo al ingeniero que construyó que culmine la obra. El ingeniero que construyó no podía estar sosteniendo una carta fianza durante mucho tiempo y decide renunciar a la obra. Se declara en insolvencia. El funcionario dice, yo quiero que la obra esté. Y entonces el funcionario termina subcontratando a los subcontratistas que el ingeniero tenía. Y termina la obra. La entidad lo felicita, lo promueve, le saca un reconocimiento. Llega a Contraloría y Contraloría le dice, oye, aguanta. Tú tenías un contrato con el señor X, pero tú le has pagado a Y, Z, A, B, C, D. Pero ¿por qué les has pagado a ellos si es que tú tenías el contrato con X? Ah, no. Tú has incumplido el deber funcional de lo que establecía el contrato. Ya has interesado indebidamente y has querido favorecer a esos fulanos. Entonces, que te persiga la ley por el delito de colusión o negociación incompatible, o peculado por apropiación para otro. Esa es probablemente una de las principales dificultades en el marco de la función pública. Que en el marco de la función pública, los procedimientos están sumamente reglados. Y esa serie de reglamentaciones que hay en el marco de la función pública, que son saludables para la prevención del uso adecuado de recursos, muchas veces también pueden generar la inadecuada percepción de la existencia de algún tipo de responsabilidad. Entonces, aquí es donde corresponde evidenciar dónde una situación como la que les he narrado puede estar o puede alcanzar una categoría de delito, o cómo, bajo el principio de mínima intervención, puede alcanzar única y exclusivamente algún tipo de sanción administrativa. Muy bien, yo creo que con ello hemos podido dar algunos matices importantes sobre lo que, el tema que nos ha convocado, el tema del delito y la función pública, y bueno, quedamos expensas de poder compartir con quienes nos acompañan el día de hoy alguna pregunta, comentario o alguna cuestión que se estime conveniente. Doctor Zúñiga, muchísimas gracias por tu gentileza. En lo personal he encontrado muy ilustrativa su disertación. Quisiera dejar en el uso de la palabra a los participantes para ver si desean hacer alguna pregunta o algún comentario al respecto. Bueno, entonces me permitiría hacer una pregunta. Usted empezó su intervención estableciendo una diferencia entre función pública y servicio público, ¿no? En el Congreso existe lo que se llama un estatuto del servidor parlamentario, ¿no? Claro. Eh, y sin embargo, al interior se norma las, eh, digamos, las categorías funcionales en el sentido de oficial mayor, director general parlamentario, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que sucede es que el oficial mayor, por ejemplo, se ha convertido no tanto en un funcionario de línea de carrera, sino un funcionario de, de De confianza. confianza, vamos a decirlo así, de confianza, va a decir, ¿no? Entonces, eh, quisiera poder aplicar esos dos conceptos a este hecho que creo que reviste particularidades en el Congreso, ¿no? Creo que reviste particularidades. ¿Cuál es su opinión a ese respecto? Claro, el inconveniente en general en el Estado en su conjunto, y eso es un problema generalizado, que nunca se ha podido concretizar la unificación del sistema del trabajo público. Si yo reviso el antecedente del decreto legislativo 276, el decreto legislativo 276 en su momento buscaba unificar un sistema único, un régimen único para todos los trabajadores del Estado, del Congreso, del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, de la Contraloría, de tal manera que el trabajador de la categoría 1 del Congreso gane exactamente lo mismo que el trabajador de la categoría 1 del Poder Judicial. En el camino del tiempo esto se ha perdido. Finalmente, luego, hace algunos años atrás, la ley 30.057, la ley del servicio civil, pretendió hacer exactamente lo mismo que el decreto legislativo 276, pero bajo otro nombre. Dijo, a partir de ahora vamos a crear la ley del servicio civil. Y todos los que trabajan en el Estado van a estar en el servicio civil. Y entonces vino una pugna similar a 276 y comenzaron a salir las exclusiones. El Congreso fue una de las entidades que se excluyó bajo el argumento de que
el hecho de que finalmente se sometiera al servicio civil hacía que se le reste autonomía respecto al Poder Ejecutivo, porque como el servicio civil depende del servicio del Poder Ejecutivo, entonces este iba a tener injerencia en el Poder Estado. En lo particular entiendo que no funcionaría de ese modo, porque finalmente son roles distintos, porque una cosa es la función pública de legislar leyes y otra cosa es el sistema de recursos humanos, que creo yo sería saludable tener un único sistema de recursos humanos. Entonces, cuando el Congreso de la República, y en el caso concreto, decide apartarse de un sistema, se convierte en un sistema con vida propia, lo que se agrava tomando en cuenta que el Congreso se autorregula. Es el único ente que finalmente va a establecer las normas o las categorías en las cuales se va a autorregular. El resto de entidades del Estado van a terminar dependiendo de lo que el Parlamento diga. Pero en el caso concreto del Congreso, el Congreso se va a terminar autorregulando. Entonces, eso genera situaciones como las que hoy podemos ver. ¿Por qué? Porque, claro, porque, por ejemplo, se cuestiona almuerzos, cenas, tipos de comida y demás, porque se ve el ojo del congresista. Pero finalmente no solamente se va a afectar el congresista, sino también el trabajador parlamentario. Porque finalmente se entiende, y la gente asume en el social, en el colectivo social, que los beneficios son únicos y exclusivamente para el congresista. Y como el congresista es mal visto, no se toma en cuenta que el impacto de esa decisión va a verse reflejada en el trabajador parlamentario. Y entonces la pregunta es, cualquier trabajador a nivel nacional, en cualquier entidad del Estado, lo que más quisiera es tener la mayor cantidad de beneficios. El problema es que esos beneficios son dispares justamente por lo que hemos... De un funcionario público, el funcionario público tiene, adquiere autoridad. ¿Cómo es ese asunto? Lo que pasa es que finalmente ellos tienen la condición de funcionarios públicos, toman decisiones. O sea, van a estar bajo un régimen laboral, pero toman decisiones, son funcionarios públicos, no son servidores públicos. Pero son categorías básicamente administrativas, no son categorías definitorias, justamente porque no tenemos un único régimen, no tenemos un único sistema de recursos humanos, ¿no? Si tuviéramos un único sistema de recursos humanos, podríamos tener categorías únicas. Pero como tenemos una pluralidad de sistemas de recursos humanos, finalmente la denominación del congresista es que es congresista y por ende es un funcionario público. Uh -huh. Pablito Rivero quería intervenir. Gracias Pepe, gracias Jorge por tan clara exposición. De lo que has dicho, básicamente estamos en el campo de la responsabilidad que podría surgir ante una acción del funcionario público, acción indebida que es un exceso de las propias funciones que le asigne el cargo, o también la no actuación adecuada en cumplimiento de dichas funciones. Pero la pregunta que yo quería hacerle, Jorge, es, ¿hay responsabilidades que podrían llegar a naturaleza penal en el caso de funcionarios públicos que simplemente no, no accionan, no ejercen función, no ejecutan, sino se abstienen, ven pasar, como se dice, las moscas y no las intentan siquiera atrapar? Un caso, a ver, cotidiano, ¿no? Un microbusero se para pues en un sitio que no es paradero y el policía lo ve pasar y no le dice nada, no pasa nada, ¿no? O el quien recoge la basura y no la recoge, pues, ¿no? O el alcalde que está viendo que se viene una gran preocupación con ribetes de daños muy grandes a su localidad porque se viene un fenómeno del Niño y no está haciendo pues absolutamente ninguna acción de previsión. Son responsabilidades por la inacción, por no cumplir lo que usted decía, ¿no? O sea, lo primero que hay que fijar es
claro, ¿cuál es la función específica del funcionario? Y a través de las regulaciones. Pero el, el, el no hacer de responsabilidad penal requiere una, claro, hay responsabilidades también por acción o por omisión, pero son tipificaciones legales muy claras, ¿no? Muy excepcionales en el caso de la omisión. En el caso de la responsabilidad del funcionario público, por no hacer, usted encuentra que hay responsabilidad. Es una buena Ese pregunta. es el tema que quería plantearle. Esa es una buena pregunta, pero tiene varias respuestas. Lo que pasa es que en el marco de los delitos existe la categoría de los delitos dolosos por omisión. Entonces, es posible cometer un delito por acción, pero también por omisión. Un caso típico, por ejemplo, de ejemplo de delito por omisión, es el caso de la madre que tiene conocimiento que la hija es ultrajada y tolera la violación. Es más, finalmente lo que hace es, se hace la loca con respecto al acto de violación. Entonces, asume cierta complicidad dolosa, omisiva, respecto a esa conducta. Pero eso es un delito, digamos, un delito de dominio. En el marco de los delitos de función de deber, la ley penal advierte que necesariamente tiene que tratarse de acciones. Ahora, estas acciones en efecto también podrían ser omisivas, pero esa omisión tendría que ser dolosa. O sea, tendría que ser el caso donde la gente en efecto vea y decida arbitrariamente no hacer nada. Y eso nos va a llevar a un delito de omisión de funciones. Es más, en el caso, por ejemplo, de los policías, es evidente el delito de omisión de funciones, se utiliza con bastante frecuencia. Ahora, claro, el problema está en que cuántos ciudadanos toman la decisión y el tiempo de formular una denuncia por omisión de funciones contra un funcionario público que finalmente tienen al frente. O sea, el problema en general global es que hay mucha tolerancia y poco compromiso respecto a la función pública. Entonces, hay mucha gente que dice, no, ¿para qué voy a denunciar si no me he hecho nada? Finalmente no es mi problema, conmigo no me ha tocado, y se advierte. Pero yo sí creo que en los casos, bueno, los ejemplos que plantea Pablo, en efecto puede plantearse y va a existir un delito cuanto menos de omisión de funciones, que justificaría el procesamiento y demás. Entonces, de que puede darse, sí puede darse. Re Tomando en cuenta que los delitos contra la administración pública son delitos de infracción de deberes, estos deberes se infringen haciendo o finalmente cerrando los ojos frente a un hecho que debían saber. Esto es importante, disculpa la repregunta o el replanteo del tema, solamente un minuto, Pepe. Sí. A ver, porque mira las circunstancias que estamos viviendo en el país y vemos comunidades en todo el país, generalmente las más alejadas de ciudades grandes, que es uno de los problemas, ¿no? La no adecuada comunicación de la comunidad, entonces no llegan los servicios. Pero fundamentalmente no llegan los servicios porque hay omisión de funciones. Los funcionarios públicos no trabajan, no cumplen su trabajo y sus obligaciones. Y mira las consecuencias, no le llega agua, no llega luz, no tienen seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira cómo reaccionan los pueblos. Entonces, yo creo que tiene que llegar el momento en que quienes podemos influir con nuestra opinión técnica, profesional y accionar profesional, debamos hacer ver a la ciudadanía y a las autoridades en general que tiene que sancionarse a los funcionarios que no ejercen funciones, porque eso ocasiona ese tipo de reacciones en el pueblo que espera que el funcionario efectivamente cumpla el trabajo. Y mira la inestabilidad que nos encuentra. Por eso era la pregunta, ¿te das cuenta cómo de un caso chiquito podemos trascender a toda una complejidad política, social y económica en el país? Gracias por la intervención, Pepe. ¿Ah? Ocurrencia. Adelante, doctor Zúñiga. Gracias. No, totalmente de acuerdo, no, totalmente de acuerdo. Yo coincido plenamente con Pablo, ¿no? Hay otros problemas estructurales, claro está, ¿no? O sea, no todo es derecho penal, no todo es delito. ¿No? En mi particular modo de ver, hay otros problemas estructurales. Por ahí he visto y he saludado algunas buenas decisiones que se han hecho en los últimos meses
al respecto. Por ejemplo, o sea, el problema estructural es lo siguiente: construir un hospital, por ejemplo, no requiere solamente de buenas intenciones, requiere de un proyecto, ese proyecto requiere de un ingeniero con ciertas capacidades, estas especialidades, que en espacios determinados, bajo presupuesto, por ejemplo, si yo me imagino Lima, yo imagino Trujillo, Arequipa, el mismo Puno, quizá Juliaca, no sería muy difícil conseguir el presupuesto suficiente para contratar un buen proyectista. Pero si yo me voy a horas más allá, más aquí, de Juliaca, de Puno, de Arequipa, de Trujillo, me alejo un poco de las capitales de provincia, lo más probable es que el presupuesto que administra una municipalidad no alcance para contratar un proyectista. Y si no me alcanza para contratar un proyectista, no voy a tener proyectos de envergadura, no voy a tener proyectos de impacto. Por lo cual, los mejores proyectos que me va a tocar hacer como gobierno local es pintar la iglesia, remodelar la plaza, colocar plantas por aquí, plantas por allá, pero no voy a mejorar la calidad de vida del ciudadano. O sea, no le voy a dar lo que el ciudadano necesita: un hospital, un colegio, mejor educación, etcétera. Entonces, ese tipo de situaciones genera a que tengamos una suerte de ambivalencia y por un lado digamos, oye, aquí no tengo, pero en Lima tengo. Entonces, aquí hay una suerte de distorsión sobre ellos. Es más, yo por eso decía, una de las medidas, por ejemplo, que me pareció interesante es que se está habilitando la posibilidad de que vía contratación FAC, o sea, funcionarios de alta preparación, que antes solamente las podía contratar el Ejecutivo, puedan también contratar nivel FAC los gobiernos locales priorizados. Esto quiere decir que la municipalidad muy lejana pueda pagar por encima de lo que gane el alcalde a un funcionario que esté altamente preparado. Ahora, claro, el problema va a ser el siguiente, el problema después va a ser el presupuesto, pero algo se va haciendo. Entonces yo creo que ese tipo de situaciones generan la insatisfacción social, que finalmente, frente a la carencia de los partidos políticos, genera la convulsión, y eso nos lleva a situaciones como las que hoy tenemos. Y claro, obviamente tiene relación con la función pública, por supuesto, porque se asumiría además que quien asume función pública no solamente debe cumplir con un rol funcional, administrativo, penal, sino que además, en esa lógica de buscar el bienestar ciudadano, le corresponde también comunicar a la ciudadanía lo que pasa para que la ciudadanía entienda, ¿no? Esto es como las relaciones humanas. En la medida que no hay una adecuada comunicación, las relaciones se van resquebrajando. Si yo al ciudadano no le explico, por ejemplo, un tema que para nosotros resulta muy sencillo, que la sucesión presidencial habilita que frente a la vacancia o a la renuncia del presidente le corresponde asumir a la vicepresidencia, jamás de los jamases va a entender que eso es correcto, por lo menos de la perspectiva constitucional, de la perspectiva legal a la cual deberíamos adherirnos, por una suerte de supervivencia, de necesidad, de convención y demás. Pero claro, el hecho de que no hay esa comunicación asume entender que si una persona me cae mal, más allá de que la ley diga que es la que debería estar allí, entonces trato de imponer lo que yo pienso y lo que yo creo más allá de lo que legítimamente corresponde. Entonces, creo que eso es alguna de las ideas que pueden haber sobre el problema que tocaba Pablo hace un momento. Sí, miren, vamos a dar paso a una última pregunta porque tenemos todavía la intervención del doctor Cantoni. Quisiera que fuera una pregunta muy precisa y la respuesta también. ¿Ya? Claro. Hay un señor que ha levantado la mano que tiene 997-911-372. Ay, Pepe, soy yo. Pensé que le había cambiado el numerito. Soy De Rivera, Beatriz. de Rivera, sí, ¿Cómo sí. estás? Bien, bien. Bueno, mira, por el tema del tiempo, para mí existen dos tipos bueno, para acceder al sector público existen dos rutas, ¿no? La ruta de la representación, ganar una elección y bueno, ingresas al sector público, o la ruta de la contratación, que te contratan para que prestes determinados servicios. Entonces, a mí me parece que el tema de los que acceden al sector público vía una elección no debería generar una relación laboral, una relación de dependencia laboral. Debería ser una prestación de servicios, ¿no? Como un mandatario, cuando tú, o sea, le das poder a algún amigo, algún familiar, algún abogado para que te represente frente a determinado grupo o en determinado acto jurídico. Y es muy diferente de lo que es acceder al sector público
vía una contratación que cada vez, o sea, siempre ha habido un interés, bueno, en los últimos 20 o 30 años, de uniformizar ese sistema de contratación, ¿no? Pero lo que queda siempre, o sea, el paraguas que queda para ambos, es el paraguas de la responsabilidad, lo que Pablo hacía alusión, ¿no? Es diferente el paraguas de la responsabilidad para el que accede vía elección que el paraguas de la responsabilidad para el que es contratado. Y eso ahora es todo un laberinto, todo un zafarrancho. Entonces, la sociedad no sabe qué exigir, no sabe cuál es el marco, no sabe cuáles son los parámetros, ¿no? Entonces, el doctor Zúñiga, ¿qué es lo que propone como un primer paso para decantar un poco esta situación? Don Bueno, muy Jorge. bien. Ahí al respecto hay que partir un poco de la premisa de por qué surge la necesidad del catálogo de función pública, ¿no? Y el catálogo de función pública justamente nace de la relación con la cosa pública. Entonces, vamos a entender por definición que va a ser funcionario público cualquiera que tenga vinculación con la cosa pública. Es por eso que, por ejemplo, el Código Penal ha llegado a tal nivel que incluso aquella persona que no tiene un contrato laboral, sino tiene un contrato de servicio, por ejemplo, yo trabajo en el Congreso y yo necesito que alguien me pinte la fachada del Congreso. Y lo contrato para que pinte la fachada del Congreso. Uno diría, oye, pero pintar la fachada del Congreso no tiene nada que ver con la función pública. Pero a la luz de la ley, esas personas que van a pintar la fachada del Congreso son funcionarios públicos, bajo un concepto para poder establecer que tienen funciones con la cosa pública. ¿Por qué? Porque desde el momento que estas personas van a tener contacto con un bien público, como es el espacio físico, desde el momento en que van a tener que utilizar los recursos del Estado para comprar pintura y pagar su trabajo, ya están vinculados con la cosa pública. Es por eso que cualquiera que tenga algún tipo de vinculación con la cosa pública va a entrar en el catálogo de funcionario público. Ya la distinción entre funcionario y servidor público es una distinción más administrativa, orientada en la toma de decisiones. Y allí siempre vamos a estar en la lógica de la función pública, de quienes toman decisiones, y quienes están en el servicio público, quienes finalmente no toman decisiones. Es más, esto ha llegado a un nivel que incluso cuando se ha generado el tribunal de sanciones o el tribunal de responsabilidades, que es el tribunal de la Contraloría, incluso ha ampliado mucho más y ha dicho, por un si acaso, el proceso administrativo disciplinario es única y exclusivamente para cualquier persona que tenga alguna relación laboral. Por lo cual, quien me pinta la fachada bajo una orden de servicios no entra en un proceso administrativo disciplinario. Pero sí le puedes abrir un PAS, un proceso administrativo sancionador, en el Tribunal de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría. Justamente porque se entiende que cualquiera que se vincule de algún modo con la cosa pública tiene esta condición de funcionario o servidor público. Entonces, yo creo que en el caso de los congresistas y en el caso de la elección popular, tienen, sin lugar a dudas, relación directa con la cosa pública. Es más, administran la cosa pública y probablemente son quienes debieran tomar las mejores decisiones para la mejor administración de la cosa pública. Por lo cual, sí deberían, a mi criterio por lo menos, de mantener esta condición de funcionarios públicos, ¿no? Bien, Gracias. agradecemos, agradecemos al doctor Jorge Zúñiga Escalante y su gentileza, como siempre, muy cooperativo. Yo lo conocí en el Congreso, me quedó su imagen y lo llamé para esta conferencia. No, merece usted, don José, yo siempre con el mayor de los gustos, todo lo que sea la academia, y debatir esas ideas que son tan interesantes, con el mayor de los gustos siempre. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Bien, vamos a pasar a la segunda conferencia de esta noche, que está a cargo del doctor Rafael Cantoni. ¿Qué tal? Muy Y buenas noches todos. ¿Qué tal, muy bien, José? ¿Qué tal el resto? Un gusto nuevamente estar con ustedes. Me quedo con las dos últimas intervenciones del público porque he recordado el último puesto de responsabilidad que tuve, ¿no? Una dirección a cargo, ¿no? Y el primer día que llegué me pusieron un documento, un reconocimiento de deuda.
de 45.000 soles por un servicio que nunca estuve seguro si se había dado, ¿no? Pero era la presión todos los días de firma, 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 pero no, esto, yo explicaba, ¿no? Esto no lo he hecho, no se ha brindado este servicio cuando ya estaba. No, pero ahora usted es el director, ahora a usted le corresponde, y venían todos los días, porque era un servicio que habían prestado varias personas, venía un día una, un día otra, venían a hablar conmigo, me enviaban cartas y la presión era constante. Yo mandaba a hacer informes, ¿no? A los que pagan el dinero, a los que aprueban los servicios. Nunca me llegó a dar convicción de que efectivamente ese servicio se había dado a cabalidad y no podía reconstruir qué cosa había sucedido y por qué no se había pagado cuando debía pagarse, ¿no? Finalmente no firmé el documento y renuncié, ¿no? El corolario de esto fue que el anterior director, al que yo había reemplazado, fue inmediatamente, nuevamente fue nombrado, él firmó el documento, ¿no es cierto? Y a las 2 semanas lo sacan del cargo, lo cual me deja una reflexión que no sé, a lo mejor ustedes pueden ayudarme, ¿no? A hacerla conjuntamente, ¿no? Porque muchas veces hay una presión sobre el ciudadano. He escuchado la otra intervención. El ciudadano no hace nada, ¿no? El funcionario no hace nada. Esa dejadez administrativa. Pero, por otro lado, vemos mecanismos de control, ¿no? Y lo digo por una experiencia propia, ¿no? Por un lado, si no haces nada, es que no haces nada. Si haces mucho, a lo mejor te pasas, ¿no es cierto?, las reglas del juego y luego terminas con un proceso de esta naturaleza, como nos decía Jorge hace un momento. Entonces, yo creo que no hay que ser reduccionistas con ese tema, ¿no? De la responsabilidad de un funcionario, porque tiene muchas aristas que hay que evaluar, ¿no? Y estoy hablando de una experiencia personal, porque a mí no me cuentan cómo es, ¿no? Yo cuando he tenido puestos de responsabilidad he visto cómo se maneja este asunto. Y por otro lado, quería recordar también que dentro de los procesos constitucionales que están previstos en el Código Procesal, y acá hay varios abogados, no me dejarán mentir, existe el proceso de cumplimiento. Proceso de cumplimiento que se interpone ante el funcionario renuente, ¿no? ¿Qué cosa es el renuente? El renuente es el que se niega a hacer algo a lo cual está obligado, ¿no? Al incumplimiento de una norma legal o un acto administrativo firme, ¿no? Entonces, justamente ante la renuencia de este funcionario, el ciudadano tiene esta capacidad, pues, de generar este proceso constitucional, que es el proceso de cumplimiento. Evidentemente, la renuencia, ¿no es cierto?, que es el elemento central aquí, que solamente un funcionario público puede ser renuente. Efectivamente, lo que va a tener que hacer el funcionario al momento de responder esta acción de cumplimiento, decir pues que el mandato no era claro, que el mandato no era, que estaba sujeto a controversia, ¿no? Y esto es en el plano constitucional, ¿no? Solamente para enganchar lo que dijo y lo que expuso con maestría Jorge Zúñiga y lo que nuestro público ha opinado, ¿no? Porque sobre los funcionarios hay una especie de manto de desprestigio ya que se viene arrastrando de muchos años, como también de los congresistas y de los políticos en general. Entonces, hay que tomar con pinzas estas instituciones porque nosotros generamos una serie de controles, ¿no es cierto? Pero luego nos quejamos de la falta de flexibilidad del funcionario. Por un lado le pedimos que sea flexible, que trabaje, que firme, no sé
Ese es el primer problema que tenemos, ¿no? Es suficiente, en el caso del presidente, los ministros, no haber desempeñado satisfactoriamente el mandato, ¿no? No haber sido representativo, receptivo, sensible a las preferencias ciudadanas, porque acá aplicamos mucho también la encuestocracia, ¿no? ¿Qué es lo que opina la gente? ¿Qué es lo que debería hacer? Uy, el porcentaje de aprobación del presidente y los ministros. Entonces, hay ahí expectativas, ¿no? ¿Cuáles son los temas que se deberían priorizar? Justamente que y esto atenta contra los cimientos mismos de la democracia representativa. Una democracia representativa justamente marca una distancia y el representante tiene que tomar la decisión, ¿no es cierto?, al margen de lo que opinen los representados, ¿no? Esto es el fenómeno de la representación es complejo también, como reflexionaba Pitkin en algún momento, o tantos sociólogos y politólogos, porque es problemática la representación política como institución, ¿no? Es una institución que está en crisis, la representación está en crisis. Entonces, para aterrizar un poco con nuestros funcionarios de alta jerarquía, del ministro, el presidente del consejo, el presidente, no necesariamente pues la responsabilidad implica haber transgredido la norma jurídica, sino no haber actuado de acuerdo a las expectativas. Entonces ahí tenemos un primer punto, ¿no? Hay una apreciación o una posible inconducta, ¿no? O falta de capacidad gerencial del gobernante, lo que se acusa, o un mal entendimiento de los fines del Estado, ¿no? Yo no quiero mencionar nombres ni politizar mi exposición, pero hemos visto ejemplos recientes, ¿no? De esto del no entendimiento de los fines del Estado o cómo interpreto o aprovecho el poder que se me ha otorgado, como decía la señora que hemos escuchado hace un momento, ¿no? Los cargos representativos, los cargos de elección, ¿no es cierto?, implican pues una gran responsabilidad, porque claro, estoy representando a un colectivo muy grande, ¿no? Hay muchas expectativas que tengo que cumplir, ¿no? Entonces, hay que ver este primer elemento, ¿no? De la complejidad de la responsabilidad política, porque en los márgenes de juzgamiento son muy amplios, ¿no? Porque va más allá de lo jurídico, estamos hablando de expectativas, estamos hablando de opiniones, y todo el mundo sabe cómo solucionar los problemas del país. Todo el mundo sabe, todos somos buenos opinando, ¿no? Somos buenos, y todo el mundo opina, incluso ya con QR, te ponen el QR en la tele, ¿no? ¿Usted qué opina sobre esto? Y te lo ponen como si hubiera sido una encuesta representativa, ¿no? Entonces, ahí hay unas cuestiones sobre las cuales hay que reflexionar. Otra cosa es que el poder definitivamente implica un secreto, ¿no? Las decisiones se deliberan en secreto, pero, una vez que se toma la decisión, hay una obligación de dar explicaciones a posteriori, y acá estamos aterrizando al tema del presidente y los ministros, ¿no? Oiga, ¿usted por qué decidió esto así? Lo que se conversó, lo que en algún momento puede haber sido vital para tomar una decisión, pues resulta que al momento que tú lo explicas, pierde esa consistencia, ¿no? Entonces, acá el principal asunto es que ante el error, ¿no?, cobra relevancia la responsabilidad política, ¿no? Y la manifestación última, ¿no?, que es el enforcement, que dicen los americanos, o la destitución. Si hablamos de ministros, hablamos de censuras.
¿no? Si hablamos de presidente, el presidente es políticamente irresponsable, ¿no? Aunque hemos visto en los últimos lustros cómo la vacancia ha sido un mecanismo de responsabilización cuando no lo es. Su naturaleza constitucional, la naturaleza constitucional de la vacancia no es la responsabilización, ¿no? Sino el haber incurrido en algunas causales que están taxativamente previstas. Entonces, hay esos asuntos alrededor, pues, de la responsabilidad política y la rendición de cuentas, ¿no? Y, y no podemos dejar de hablar de responsabilidad política sin hablar de la otra cara de la moneda, que es quiénes son los que, ante quién se responsabiliza uno simbólicamente y constitucionalmente, pues es el Parlamento, este foro, ¿no? Donde efectivamente las responsabilidades se ventilan con, con nitidez, como lo hemos visto, más allá del escándalo, porque nos hemos aclimatado a una política de escandaletes, cuando realmente el rumbo de una nación se toma pues a través de decisiones, a través de cuestionamientos de esas decisiones y la pertinencia y la solvencia, como se han solucionado los problemas que se han presentado, porque la política está para solucionar problemas, no para fabricarlos, ¿verdad? Entonces, estas han sido las reflexiones preliminares pues, que tuve que acometer, ¿no? Para cumplir este encargo, ¿no? Hablamos de rendición de cuentas. La rendición de cuentas es importante para la capacidad parlamentaria de corregir errores, porque la función constitucional del Parlamento, en este caso, es el redireccionamiento político, ¿no? El steering, que dicen los americanos, ¿no? Manejar, el steer, es manejar con el timón, el steering, saber hacer los redireccionamientos adecuados, porque ¿quién enarbola la voluntad popular? Lo que hablábamos hace un momento con el doctor Oviedo, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos pues por voluntad popular? ¿Qué es lo que entendemos por mandato? ¿No? Y lo que es bueno para todos, el bienestar general, es una categoría tremendamente abierta también, ¿no? Yo hago esto por el bienestar general. ¿En serio? Esa ha sido la respuesta. ¿Usted ha hecho lo mejor que pudo? Y definitivamente, pues el Congreso aquí tiene un rol primordial, ¿no? En corregir errores y para ello requiere información de lo ocurrido. Y por eso es que existen mecanismos de control parlamentario que apuntan a la extracción de esta información con el fin de posteriormente tomar una decisión informada. ¿Ok? Eso hace que el Parlamento influya en las decisiones gubernamentales, porque se ha podido rendir cuentas de él. Porque si no se rinde cuentas, no hay posibilidad, no funciona el engranaje del Congreso. Hay que entender cómo es que está diseñado pues, la estructura constitucional, ¿no? En palabras de Sartori, ¿no? La ingeniería constitucional. Entonces, la responsabilidad es mucho más que hacer preguntas y que otro tenga que contestarlas, ¿no? Y que las sanciones mismas, ¿no? Estamos hablando, pues, de una columna vertebral en la dinámica política que hace que la gente responsable justifique las decisiones que ha tomado y también permitan al otro agente, que sería el Parlamento, poder hacer un redireccionamiento político. Y eso me parece que no hay que perderlo de vista. Y otra cosa que va en consonancia también con lo que hace un momento se dijo en una intervención, ¿no? Que el funcionario no hace nada, ¿no? Efectivamente hay funcionarios que no hacen nada,
pero los gobernantes toman decisiones difíciles. No es un juego gobernar, aunque algunos nos han hecho parecer que sí, es un juego gobernar. Pero efectivamente gobernar es tomar decisiones difíciles, ¿no? Y como contrapeso a esta capacidad de decisión, ellos tienen que explicar las razones por las cuales han optado por una alternativa en lugar de otra, justificando al menos haber actuado por el interés general, ¿no? Con la dificultad que es enarbolar la voluntad general, el interés general, todos estos conceptos generales que hemos heredado del iluminismo, ¿no? El siglo XVII, XVIII, donde se han perfeccionado las teorías representativas y del contrato social. Entonces, ahí tenemos problemas sobre los cuales hay que reflexionar, ¿no? Y por otro lado, pues la Constitución ha señalado determinados checks and balances, ¿no? Determinados mecanismos que sirven para responsabilizar y para poder hacer este redireccionamiento político. Hablamos de las preguntas, ¿no? que cada vez se han estado haciendo menos, ¿no? Las question time, las preguntas de los lunes o de los martes, que se iba una vez al mes a contestar los ministros, ¿no? Preguntas. A mí me parecen mecanismos que tienen que explotarse al máximo. No necesariamente, pues, un ministro tiene que ir solamente porque lo interpelan, ¿no? No, hay mecanismos que están diseñados para ello, ¿no? Y, por ejemplo, este tema de las preguntas parlamentarias me parece que ha sido un mecanismo poco explotado, ¿no? Y para hablar de responsabilidad y de rendimiento político de cuentas, hay un autor muy conocido, que es Andreas Schedler, ¿no? Que habla de dimensiones de la responsabilidad, ¿no? Una dimensión interrogativa y una dimensión compulsiva, ¿no? Tenía un cuadrito bien bonito, desgraciadamente por temas técnicos no hemos podido proyectar, pero en la dimensión interrogativa, ¿no es cierto?, se da a conocer el responsable, el ministro o funcionario responsable, da a conocer sobre hechos formales, ¿no? Responde a las preguntas: ¿qué pasó? ¿Qué hizo usted? ¿No? Y luego viene dentro de esta misma dimensión la parte argumentativa. Responder y dar justificaciones o razones válidas. ¿Y por qué lo hizo así? Yo lo hice así por esta razón. ¿Con qué fin se dan estos dos pasos, ¿no? En primer lugar, para permitir el ejercicio transparente del poder, monitoreo popular, porque finalmente todo ello se actúa frente a la caja de resonancia, que son los medios, y hay una retroalimentación, con lo que la gente puede ver y puede opinar. Y en segundo lugar, y muy importante, ya dentro de los operadores políticos, fuerza a la justificación de los actos, por tanto se puede hacer un juicio si hay una justificación efectivamente o no, y permite un redireccionamiento ante una justificación insuficiente. Y la segunda dimensión que propone Andreas Schedler es lo que llama el enforcement o la compulsiva, ¿no? Que es la sanción pública y la sanción legal, ¿no? La sanción pública, ese reprendimiento público, ¿no? Esta censura pública, aunque no sea una censura que efectivamente se dé en la realidad. Finalmente, pues esta dimensión compulsiva lo que hace es someter el poder o aguantarlo frente a la posibilidad de una sanción. Este es el esquema, pues, que plantea Andreas Schedler sobre la accountability, ¿no? Porque la accountability es la otra parte de la responsabilidad, ¿no? Uno es accountable, o es la accountability
los americanos la han desarrollado así, como se traduce como responsabilidad política, pero la responsabilidad es tan solo una parte de este combo, ¿no?, que les acabo de explicar. Y bueno, no me quiero explayar demasiado en el tema, pero debo decirles que, por ejemplo, en Argentina, en México, tenemos un denominador común, ¿no? Que hay esta atribución de los parlamentarios, no solamente efectuar preguntas, sino también citar a miembros del Poder Ejecutivo para que concurran a las cámaras a informar. Esto me parece muy positivo si es que funciona de acuerdo a cómo se ha diseñado el mecanismo, ¿no? Los congresistas pues, pueden pedir informes, como ustedes saben, lo que estimen necesarios a órganos de gobierno o a la administración, y tienen que obtener una respuesta oportuna, ¿no?, en ejercicio de esta facultad, creo que es el artículo 96 de la Constitución. ¿Okay? O sea, los congresistas tienen estas facultades que efectivamente pues activan el otro lado de la moneda, ¿no? Y es importante también resaltar pues que no pareciera que ha surtido mucho efecto estos mecanismos diseñados por la Constitución y que podrían habilitarse otros tantos, o a lo mejor podría reforzarse o rediseñarse tanto estos mecanismos de pedidos de información por escrito, ¿no?, que hacen los congresistas como derecho individual, o las interpelaciones o invitaciones a informar, podrían tener pues alguna reformulación que permita que cumplan el rol constitucional para el cual han sido diseñados, ¿no? Yo creo que ha habido un montón de interpelaciones en los últimos 4 o 5 años, pero creo que a la vez estas interpelaciones no nos han llevado a que el Congreso haga efectivamente su trabajo y que más bien se distraiga en estas reacciones ante la acción del Ejecutivo, porque el Congreso tiene cosas muy importantes que hacer, no solamente el control político o el control de oportunidad. Efectivamente, hemos actuado por escandalete, el Congreso ha actuado de acuerdo al escándalo. De acuerdo al escándalo, la interpelación. Entonces, más pareciera obedecer a una lógica de pan y circo que a cumplir ese rol constitucional tan importante, ¿no?, del Parlamento, de efectivamente ser un contrapeso político que finalmente es lo que corresponde dentro de un sistema de checks and balances, ¿no?, un sistema pues, como fue diseñado inicialmente por Montesquieu, ¿no?, en que el poder controle el poder. Y básicamente esas son las reflexiones que he traído, porque no pretendía leer los artículos de la Constitución sobre la interpelación, sobre la censura, están ahí. Otro día podemos hablar de cómo parlamentariamente se hacen, cómo interviene el Consejo Directivo, la mesa directiva, a voces, etc. Creo que debemos abocarnos a reflexionar sobre la responsabilidad política, sí, como una institución que debe cautelarse y que debe afinarse, pero al mismo tiempo no debe ser un motivo de parálisis de la misma administración y de los mismos agentes que toman las decisiones tan importantes en nuestro país. Y creo que lo voy a dejar ahí. Muchas gracias, doctor Oviedo. Y gracias, Jorge, también, que me has escuchado y que me has permitido empalmar muy bien el tema que has tocado. Muchas gracias a ambos. Bien, muchísimas gracias, don Rafael Cantoni. Siempre es un gusto escucharlo. ¿Hay alguna persona que desee hacer uso de la palabra? Beatriz de Rivera, por favor. Sí, a ver, me gustó mucho el recuerdo que he hecho
Antoni. ¿Me escucha? ¿Sí? Sí, 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 muy ¿no? bien. Ya. Sobre la estación de preguntas, porque la estación de preguntas es uno de los mecanismos que permiten distender la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. El Poder Ejecutivo presenta su gabinete, bueno, elige a su primer ministro, selecciona a su primer ministro, el primer ministro selecciona a sus ministros, van al Congreso, presentan el plan de gobierno y piden el voto de investidura. Pero el plan de gobierno es un plan de políticas públicas que luego cada sector tiene que ir aterrizando, ¿no? Ni el presidente, ni el primer ministro, ni los ministros han sido elegidos. Perdón, el presidente ha sido elegido, pero ni el primer ministro ni los ministros han sido elegidos, han sido simplemente seleccionados, ¿no? Entonces, el ministro tiene una responsabilidad por el cumplimiento de las políticas, el ministro, y sus viceministros también seleccionados y así hacia abajo, directores generales, tienen la responsabilidad de la ejecución de los proyectos que permiten hacer, cumplir con las políticas, ¿no? Una política es incrementar la comunicación vía terrestre en todo el país, ¿no? En la selva, en un 20%. Y entonces ahí el viceministro de Transportes, con sus directores generales de caminos, de puentes, de ríos y de transporte aéreo, se ponen a escoger cuáles son las vías para llegar a, ¿no? Entonces, la estación de preguntas es fundamental porque va a ese nivel, va al nivel práctico, a ese nivel que escucha, que a través de los medios se escucha y que relaja en la parte política, porque ya entra, digamos, a lo que viene a ser lo ordinario, ¿no? Pero había siempre ha habido, yo he tratado desde mi posición de enlace del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, de fomentar la estación de preguntas. Pero ¿qué es lo que pasa con la estación de preguntas? La estación de preguntas le quita a los congresistas ese, esos pedidos de información que envían pues con turbina de avión al Poder Ejecutivo y que lo empapelan al Poder Ejecutivo, ¿no? Y que simplemente debería contestarle esto no se va a hacer, esto no se va a hacer, pero no, le dan 80 vueltas y es engorrosísimo, es una pérdida de tiempo y un costo impresionante. Y el otro pedido, que también es tremendo, es que los proyectos de ley que presentan los congresistas también los distribuyen por todo el Poder Ejecutivo, ¿no? Para que emitan opinión y las opiniones, pues, son muy políticas, o sea, en el sentido de que mejor, ¿cómo se llama? No digo nada, repito el proyecto y cosas por el estilo. Entonces, toda esa dinámica va enturbiando las relaciones del Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo. Cuando tenemos mecanismos, tenemos herramientas que podemos usar, pero también el Congreso, y recuerdo a un presidente del Congreso que, que cuando se le planteó que hiciera estaciones de preguntas por materias, por decir una estación de preguntas agraria, todo avanzando a la situación en la que estamos, ¿no? Y no sé cómo va a salir el Congreso de este atolladero terrible de desprestigio. Bueno, eso era lo que yo quería decirles. Tu comentario, doctor Antoni. Sí, efectivamente, pues la estación de preguntas tiene sus pros y sus contras.
pero podría racionalizarse, ¿no? Podría limitarse en tema, en extensión, y podría ser una forma importante en que la información fluya desde el Ejecutivo hacia el Legislativo, ¿no? Lo que hemos hablado, lo que nos ha referido Beatriz, son las perversiones del mecanismo, no el mecanismo funcionando adecuadamente, ¿no? Digamos que la pregunta es como una interpelación light, ¿no? Una interpelación que no tiene consecuencias, ¿no? Entonces, eso distiende también. O sea, si se da bien, es una válvula como estas de las ollas de presión, estas son válvulas que tú la abres y descompresiona. Entonces, esa es la idea del mecanismo constitucional. Tiene que racionalizarse y funcionar pues, de manera adecuada. Esa es la idea. Claro, Sí, eh, claro, hay un tema de diseño, hay un tema de diseño también en esta cuestión en la manera en cómo se realiza la estación de preguntas, ¿no? Si uno mira las estaciones de preguntas en el Parlamento británico, ¿no? Hay una dinámica totalmente distinta, porque se entiende de que el congresista, ¿no? El de la Cámara de los Comunes, le está hablando directamente a la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Y puede hacer ironía, puede hacer cosas, y la presidenta le contesta inmediatamente. Aquí hay todo un ritual, ¿no es cierto?, que hace gorroso un poco la, la estación de preguntas. Bueno, pero eso ya es un asunto que se puede resolver. Efectivamente, el carácter distensivo de este recurso, digamos, de control político es muy interesante. Don Pablo Rivero. Gracias, Pepe. Bea ha tocado un tema importante porque independientemente de las posiciones políticas de los diferentes grupos que representados en el Congreso, la mayoría de los congresistas, y históricamente lo podemos acreditar, creo yo, toman un papel fundamentalmente confrontacional respecto del Poder Ejecutivo. Creen que su papel es básicamente fiscalización y confrontación, no coadyuvar a la gestión del Poder Ejecutivo, salvo que sea el partido gobernante, digamos, ¿no? Salvo los parlamentarios que conforman también la bancada del partido que tiene el Poder Ejecutivo. Por eso, vea, para mí, la estación de preguntas precisamente con la formalidad que adquiere de acuerdo a lo que dice Pepe, es poco usada, pues, ¿no? Y más se ha ido al tema o de la sea, de interpelación. citar las interpelaciones. Creo yo que una mejor manera es, y en algunos periodos, recuerda, Bea y Pepe, en el Congreso, las comisiones de trabajo, lo primero que hacían era citar al ministro para conversar con él, y dentro de la comisión de trabajo de las diferentes comisiones en el Congreso, manejar específicamente las políticas y algunos detalles específicos en los cuales podría trabajarse conjuntamente. Claro que Pablo, después se politizaba todo y finalmente se avanzaba Pablo, poco, ¿no? Sí, sí, sí. Pablito, pero la responsabilidad al interior del Congreso de mantener y de utilizar estos mecanismos es del presidente del Congreso. Un presidente del Congreso que 100%, la va 100% viendo, de que la va acuerdo. viendo. ¿Ah? 100% de acuerdo. 100%. Es el presidente, pero es que hay presidentes y presidentes, pues, ¿no? O sea, tiene que haber una adecuada experiencia en el manejo de los procesos parlamentarios para que sean menos confrontativos. En los últimos 20 años, creo yo, o sea, todo el mundo se disparaba contra todo el mundo, por cualquier cosa.
Yo recuerdo que hasta a duelo lo retaron una vez a la misma, y me recuerdo. O sea, y son tonterías, porque también hay el afán de protagonismo, ¿no es cierto? Salir en la prensa, salir en la televisión, etcétera, para hacerme conocido y poder ser reelecto o tener aspiraciones de qué sé yo. Todo eso es una inmadurez política en el país que cada vez se va deteriorando más, y ahí entramos en la calidad de parlamentarios, pues, y congresistas que tenemos, ¿no? Cuánta diferencia la que hay ahora con, con congresos integrantes anteriores, muchísimas, ¿no? Y bueno, lo dejo ahí. Yo simplemente quería hacer ese comentario respecto a lo que dijo Bea. Gracias. Sí, gracias. Don Rafael, esperamos sus comentarios a este respecto, pero antes quería yo plantearle una pregunta para reflexionar sobre esta responsabilidad política del presidente y de los ministros. La pregunta es la siguiente. ¿Todo acto de control político tiene que estar regulado? Y hago esta pregunta porque, ya esta pregunta porque se trata de un acto de control político. Y hay actos políticos que no están previstos, ¿no? Y entonces, cabe sancionar al presidente, sancionar en el sentido amplio de la palabra, no por delito, ¿no? Sino políticamente. Cabe sancionar políticamente al presidente por un acto no previsto, con un procedimiento previsto para otros casos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cabe esa posibilidad? Efectivamente cabe, no dentro de los procedimientos parlamentarios, pero dentro del desgaste político que tiene el presidente, ¿no? O sea, la sanción política es justamente la pérdida de la popularidad, ¿no? Y el deterioro de su imagen, lo cual va a redundar en que ese partido no va a ser reelegido. Bueno, para eso habría que hablar de la reelección y de otros mecanismos que hemos ido desarticulando, porque lo que hemos hecho es tener el rompecabezas armado, hemos hecho las cosas al revés y lo hemos desarmado. No lo hemos armado, ¿no? Lo que hacemos, ahorita estamos desmontando las reglas institucionales para instalar no sé qué cosa, ¿no? Pero hay un desmontaje, ¿no? Yo creo que hay que regular, en primer lugar, los derechos de las minorías dentro del Congreso. Hay que volver el Congreso definitivamente, pues, bicameral, y hay que encontrar, pues, estas maneras de no evitar la confrontación, porque eso es imposible, pero sí disminuir sus efectos nocivos. Y digamos, yo me acuerdo que en los años 20 el boxeo era sin guantes, y después maravillosamente inventaron los guantes de box. Tenemos que inventar los guantes nuevamente, porque nos estamos pegando sin guantes. Más o menos lo que decía hace un momento Pablo, ¿no? Nos estamos pegando sin guantes. Y esta dinámica ha venido de mal en peor, no ha venido suavizándose ni ha ido moderándose. Vamos hacia una polarización, pero que creo que no es producto de lo que tenemos como Congreso y lo que tenemos como Ejecutivo, sino más es al revés. El Ejecutivo y el Congreso son un reflejo de la realidad, por lo cual hay que generar, pues, otros organismos constitucionales que tengan roles bien definidos, como la Defensoría, por ejemplo, que podría tener una labor mucho más reforzada, por decir algo, ¿no? Por dar un ejemplo. Hay que empezar a repensar la política y repensar las instituciones de una manera que volvamos a la política tranquila o sin tanto sobresalto que teníamos cuando el país no estaba tan bien, porque si podemos si recordamos hacia atrás, si nos ponemos a analizar en los 80s teníamos una mejor política, pero la situación era peor. La situación política y económica era catastrófica. Ahora hay una situación económica mejor, pero la situación política es catastrófica.
Entonces, hay que tratar de rescatar esas instituciones que funcionaban de una forma armónica, el Congreso funcionaba de una forma armónica, pero no este proyecto de que sean 130 congresistas y al final sean 30 senadores y 100 diputados, porque vamos a ir con lo mismo. O sea, efectivamente, pues, esta Cámara tiene que ser representativa, ¿no? Tenemos un Parlamento enano, raquítico, y que tiene un nivel de subrepresentación. Definitivamente no, nuestros números dejan mucho que desear. Digo, me refiero al representante frente a los representados. En proporción es escandalosamente alta. Entonces, falta efectivamente una mayor representación política y unas mejores corrientes sinérgicas dentro del mismo Congreso que permitan que sus productos sean mejores que los que hemos estado viviendo. Eso desde lo teórico. Claro, Sí, Pepe, yo no creo que una Cámara Alta de Senadores vaya a solucionar el problema porque no tenemos todavía los filtros adecuados para tener una Cámara Baja con un 8 en una escala de 10, ¿no? Lo que vamos a conseguir con una Cámara Alta es simplemente tener 30, 40 personas que creen que están preparados y que creen que lo están haciendo bien y va a ser un desastre. Va a ser un desastre. Todavía no, más adelante. Ahora tenemos que preocuparnos por mejorar los filtros para que el próximo Congreso logre captar a través de las diferentes ideologías, logre captar gente bien preparada, ¿no? Gente de valía, gente correcta también, ¿no? claro. Eh, yo, yo le hacía esta pregunta al, al doctor Cantoni, si todo acto político requería de reglas, ¿no? Para que el poder legislativo pudiera tomar posición respecto a ese acto político. Y esta reflexión, digamos, esta pregunta la planteaba porque el caso último para entrar no en lo teórico, sino en el caso específico, ¿no? Eh, esta última vacancia del presidente Castillo, ¿no? Eh, ha requerido de un procedimiento no habitual, ¿no? Y ese procedimiento no habitual no estaba previsto. En vez de someter al presidente Castillo a los alcances del artículo 79A, 89A del reglamento, 79A del reglamento del Congreso, ¿no? Sencillamente se presentó una proyecto de resolución legislativa, se le declaró incapaz moral y se lo bajó en la presidencia de la República, ¿no? Por el acto de la disolución del Parlamento por golpe de Estado. Y entonces, ante ese acto, no se tuvo en cuenta el artículo 79A. Y la contraparte ha dicho que no se tuvo pues en cuenta y por lo tanto es irrito pues ese acuerdo. Es decir, la pregunta es, ante un acto político de una determinada naturaleza, ¿necesariamente es invocable una disposición parlamentaria cuando ese acto político no ha sido previsto, ¿no es cierto?, en su significación? ¿Tiene necesariamente que haber una regulación de todo para enfrentar un acto político? ¿No? Esa es la responsabilidad de la actuación del Parlamento frente al presidente de la República, acto de control, ¿no? ¿Qué opina usted, doctor Cantoni? Estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Oviedo.
Y respecto a lo que debe estar normado y no normado, a ver, el reglamento del Congreso debe contener todos los actos formales y todos los procedimientos que hay dentro de un Congreso. Pero efectivamente, no todos los actos políticos, que el hecho que le envíe el presidente del Congreso una carta a un funcionario del Estado, pues eso a lo mejor puede no estar normado, ¿no? Y puede tener consecuencias que no están reguladas. Pero la mayoría de los procedimientos de control, de procedimientos legislativos, todos estos tienen que estar efectivamente normados, ¿no? Y el acto legislativo también es un acto político. O sea, no podemos... el Congreso genera constantemente pues, actos políticos en todo lo que hace, no solamente en la función de control político, ¿no? En las declaraciones, en que da cada uno de los miembros del Congreso por separado, ya tiene efectos políticos. Y yo creo que sí, tiene que haber una alta regulación y más bien lo que tiene que haber para el Ejecutivo es una mayor flexibilidad, pero más controles a posteriori. Eso a lo mejor podría, Jorge, darnos alguna idea adicional que es el tema del que ha expuesto. Mayor flexibilidad para el funcionario y para los miembros del Poder Ejecutivo, pero mayores controles a posteriori, para no causar esta inmovilización que tenemos. Eso sería todo. Don Jorge, ¿qué opina usted al respecto? Bueno, sin lugar a dudas, la responsabilidad de los altos funcionarios tiene algunas particularidades, ¿no? Y tiene una serie de matices, porque si algo aprendí en el Parlamento es que la propia naturaleza de la actividad parlamentaria habilita la flexibilización de la propia aplicación de la ley, ¿no? Digamos que lo que ocurre en todo el sector público, en todo el aparato estatal, va a ser siempre que el desenvolvimiento del funcionario se limita única y exclusivamente a lo que la ley ha previsto. Sin embargo, en el Parlamento, el tratar de exigir un comportamiento acorde al que explícitamente está encorsetado en la ley, podría terminar limitando la actividad creadora que le corresponde al Parlamento. Entonces, es por eso que vamos a encontrar puntos grises respecto al funcionamiento propio del Parlamento, y contrario a lo que ocurre en el sistema jurídico en general, donde tenemos un sistema romano-germánico, donde lo que va a primar es la ley, en el Parlamento más bien nos vamos a acomodar mucho a la práctica parlamentaria, y lo que la práctica parlamentaria ha venido recogiendo en el tiempo. Lo que a su vez, bueno, trae otros bemoles, como por ejemplo el inconveniente, por ejemplo, con la no reelección de congresistas, ¿no? Porque claro, el hecho de que no haya reelección de parlamentarios genera que todos los parlamentarios siempre sean nuevos, y eso a su vez trae como consecuencia que tengan una curva de aprendizaje cuyo impacto se vea en la calidad de las leyes o en la productividad del Parlamento durante los primeros meses de ¿no? Deslegitimando finalmente el rol que tiene el Parlamento, ya de por sí bastante deslegitimado, ¿no? Bueno, si no hay alguna otra intervención, levantaríamos la sesión consultando si vamos a tener acta o si no vamos a tener acta. Dispensando la aprobación de la... ¿no? Claro. Muy bien, les agradezco mucho. Hemos terminado esta primera jornada de este evento de responsabilidad de los funcionarios públicos. Mañana continuaremos, estarán don Guillermo Haro Echegaray hablando de la responsabilidad y la responsabilidad de los congresistas como funcionarios, y después a don Juan Ureta para hablar acerca de la lógica del corrupto, la lógica del corrupto. O sea, eso es muy interesante. Muy bien, muchísimas gracias, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches, hasta luego. Chao, Pepe, chao, Jorge, Rafael, Bea, besote. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor Zúñiga y doctor Cantoni. Gracias, encantado de conocer. Ahora. Chao, Rafael, chao. Gracias. Buenas noches. Buenas.